Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Comenzamos la clase de Legalidad Social del Derecho. Si mal no recuerdo, creo que es la número 15. O 14, ya no recuerdo. Ya están las clases subidas al YouTube. Miren, estamos viendo las fuentes del derecho. Vamos a ir un poquito más rápido de lo que hemos ido hasta ahora en la explicación. La clase pasada las dos clases pasadas estuvimos hablando de qué era la creación del derecho como un proceso y que estos procesos, pasos, etcétera, de la creación del derecho también están relacionados con la validez, que tiene que ver con los contenidos. La validez no solamente tiene que ver con la norma establecida como tal, es decir, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3 de un código, de la Constitución, de una ley, etcétera, sino también con sus ámbitos de aplicación e interpretación. Y por último, vimos el ámbito de incorporación al sistema jurídico, que ya tiene que ver con el pensar el derecho dentro de una lógica no solo formal y material, me refiero formal al proceso, a los pasos, material a los contenidos, sino también a la integración de todo el sistema, ¿no? Desde el punto de vista lógico y que a la vez se aplique y que a la vez las personas lo respeten, ¿no? Es como todo un proceso entre formal y material amplio que pasa por los dos primeros, por los procesos y por la validez. Esto le hemos llamado las tres fases de creación del derecho: formalización, validación, que es formal y material, e incorporación. Bueno, lo último que vimos fue que las fuentes del derecho, estas tres fases de creación del derecho nos llevan a las fuentes del derecho, evidentemente, que es una categoría usada jurídicamente. Cuando digo jurídicamente es en la teoría del derecho, ¿no? Es una categoría usada en función de darnos un concepto específico para decir cómo surge ese derecho, ¿no? De dónde emana, cuáles son esos procesos, qué implican las fuentes del derecho. Y hay tres específicamente, vimos dos, pero bueno, hay tres específicamente fuentes del derecho que están esbozadas por el autor en el texto, que son ¿cuáles son? A ver, ¿quién me dice cuáles son las tres fuentes que el autor esboza como clasificación de fuentes del derecho? ¿Quién me las dice? Maestra, bueno. Bueno, adelante. Es la que menciona, es la creación de las normas jurídicas, es esa parte donde habla de la religión, de la moral y del derecho. No, estoy hablando ya de las fuentes, las clasifica en tres fuentes. Ya pasamos todo eso que estás comentando, todo lo que estás comentando de el proceso de creación del derecho, que tiene que ver con la formalización, la validación y la incorporación al sistema jurídico, es donde habla de las normas morales, de las normas, de las costumbres, de todo esto. Ahora ya estamos en el otro tema, que serían cuáles son las fuentes formales del derecho. Esos tres procesos. Disculpe. Es la costumbre, maestra, la costumbre, la jurisprudencia. No, son tres tipos de fuentes. A ver, ¿quién levantó Luz está levantando la mano, pero alguien quería intervenir? ¿Era Elena? Sí, correcto, profesora, soy yo. Adelante. La clasificación de fuentes son las formales, la de producción y materiales. Exacto. Pero además lo dice muy claramente, no sé por qué les da dudas. Las fuentes del derecho, según la doctrina clásica, en su clasificación, lo dice muy claramente el autor. La doctrina tradicional, en consideración, clasifica en tres tipos las fuentes del derecho: formales, reales. ¿Cómo dijiste, Elena? ¿Formales? Sí, formales, formas de producción y materiales. No. Formales, ¿cuál más? Maestra, hay formales, reales e históricas. Luz, disculpa. Luz, adelante. Sí,
Son las formales, las materiales o reales y las históricas. Exacto, formales, que también lo estaba diciendo ahí muy bien. Yo no lo estoy preguntando con otro lenguaje, está el mismo autor lo dice. Son las formales, las materiales y las históricas. Vamos ahora. Ahora quisiera, porque esto es un tema bastante sencillo, no es tan difícil, ni mucho menos, que ahora sean ustedes los que vayan definiendo con su participación las fuentes. Clasificación. Ya, lo que vimos en las clases pasadas fue el proceso de creación del derecho. Ese fue el primer tema. Ya lo vimos, primer tema. Y vimos sus 3 fases, que son formalización, validación e integración al sistema jurídico. ¿Vale? Es integración o identificación, no me vaya yo a equivocar. Incorporación, dice. Ahora fue que vieron el pizarrón. Incorporación. Bien, ahora estamos viendo el segundo tema. Clasificación de las fuentes del derecho. Formales, reales o materiales e históricas. Muy bien. A ver, ¿quién me dice cuáles son las fuentes formales? Adelante. Vamos. Les dije que ya había que leer el capítulo 4 completo. Incluso vamos a ver el capítulo 4 y 5 esta semana. A ver, Luz, adelante. Sí, profesora, pues aquí en el texto nos dice que las formales son los procesos o los actos a través de los cuales se identifican a las normas jurídicas. Y nos dice que se les da validez y una protección especial que asegura su cumplimiento, es decir, la coacción. Es decir, las fuentes formales son los procesos, son los actos. Ustedes dirán, pero eso se parece a las 3 fases de creación del derecho. Sí, claro, las fases de creación del derecho son algo un poquito más, son más generales, son como fases, te están explicando, te están introduciendo el tema, y después vas directo a las fuentes. Las fuentes formales son los procesos o actos, con los cuales justamente no solo se identifica, sino se hacen vigentes, válidas las normas y se les da ese valor coactivo. ¿Por qué? A ver, si yo ahora pongo les digo, bueno, a partir de ahora en el Estado mexicano se va a prohibir el alcohol, porque yo lo digo, ¿no? Porque yo lo digo. Pues no sé, estás diciendo, estás prohibiendo algo, ¿no? Estás prohibiendo algo desde el punto de vista de una conducta, estás regulando una conducta, sí, pero ¿tiene juridicidad? Es decir, ¿tiene validez? Que yo lo diga, es decir, pasó por el proceso en el cual se le da la validez y es coactivo que yo diga eso, es decir, que si alguien no lo cumple, va a ser sancionado por mí, pues no, porque ni yo soy la autoridad, ni yo le puedo dar validez a una norma jurídica, estoy yo como persona natural, ¿no? Ni yo tampoco le puedo dar ese ejercicio, ese poder coactivo, ¿no? Por tanto, las fuentes formales se van a identificar con esos procesos en los cuales hemos acordado en los sistemas jurídicos, mediante los cuales se les da validez y a la vez coacción a las normas. ¿Cómo se le da validez a una norma? Porque pasa por un proceso que está establecido y que la comunidad está de acuerdo que ese es el proceso para aprobarla. ¿Está bien?
La comunidad me refiero a nosotros. Yo no puedo venir y poner una norma, ustedes no pueden venir y poner cualquiera de nosotros poner una norma, sino es de la manera, acuérdense que eso está relacionado con la legitimidad, que es lo que vimos de los sistemas jurídicos que son democráticos, que son, vamos a decir, emancipatorios, si vamos al pluralismo jurídico, ¿no? Es mediante un proceso, y ese proceso es un proceso mediante el cual la comunidad hemos decidido que sea así, y a la vez está claro cuál es, ¿no? Y ese proceso entonces hace que la norma pase por esos pasos, procesos es pasos A, B, C, 1, 2, 3, 4, y cuando llega al final, pues al ser válida, pues puede ser coactiva. Coactiva es de obligatorio cumplimiento. Y si la incumples, acuérdense que la coacción lleva consigo no solamente que es obligatoria, sino que si la incumples, la autoridad va sobre el incumplidor con una sanción. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, volvemos. ¿Cuál es la fuente formal del derecho? Las fuentes formales son esos procesos mediante el cual las normas se hacen válidas y coactivas, en esencia. ¿Se entiende? Sí, profesor. Ok. ¿Dudas? ¿Cuáles son las fuentes materiales? Las segundas, las fuentes materiales, las fuentes reales. ¿Quieren? Voy a empezar a preguntar. Entonces, directamente. A ver. Luz. Sí, profesora, pues los materiales reales son los contenidos normativos. Nos dice que constituyen la materia que se incorpora a las normas jurídicas, como valores o principios morales, aspiracionales, o sociales. No, las aspiraciones o principios sociales. Ajá. Y dice necesidades a satisfacer, criterios, costumbres, etcétera. Es decir, las fuentes materiales implica ese proceso de acuerdos que tenemos los seres humanos y las colectividades que vamos generando a partir de, fíjense, las fuentes materiales tienen que ver con lo social, con lo que pasa en la sociedad. De las fuentes materiales del derecho. Por eso dice, tiene que ver con los contenidos de las normas. Ya no es un proceso, ahora me interesa cuál es el contenido de las normas. Y ahí siempre hay una disputa, ¿no? En los contenidos de las normas jurídicas, de las leyes, de la Constitución, de las reformas, siempre hay disputas. Hay quien quiere, por ejemplo, acotar la propiedad privada, hay quien la quiere extender, hay quien quiere poner que los bienes de la nación, como el agua, las tierras, las aguas subterráneas, todo lo que son los bienes de la nación de uso común, sean públicos y sean de la nación y no puedan ser alienados, enajenados, vendidos. Y hay quien no, hay quien quiere que eso sí se pueda vender, que sea apropiación del sector privado. Hay quien está de acuerdo con los derechos humanos, pero no está de acuerdo con que los derechos humanos sean colectivos, porque dicen que no, que al final siempre los derechos humanos son individuales, recae sobre las personas de manera individual. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que los derechos humanos pueden ser colectivos también, como los pueblos indígenas, ¿no? Ven que siempre hay disputas sobre esos conceptos, pero no es solo sobre conceptos, también es disputa sobre valores, porque hay quien cree que la propiedad privada debe estar por encima de los bienes de uso común, que es mejor la apropiación individual que el bien de uso común, ¿no? Que la educación pública debe ser, hay quien plantea, bueno, sí, es gratuita, debe ser gratuita y universal, pero solo hasta la preparatoria, no la universidad. Y así, entonces, ¿qué estamos disputando ahí? A ver, valores, ¿no? Concepciones. No es un tema conceptual, ¿eh? A ver, a ver si, quiero que opinen ustedes. Esto no es un tema conceptual, no es de conceptos teóricos. No tiene nada que ver con un libro de teoría. Tiene que ver con valores. A ver, pónganme ejemplos de qué otros valores se pueden disputar con las normas jurídicas. A ver,
en los contenidos de las normas. Hoy en México, en la actualidad, por ejemplo. Estamos hablando de valores, de principios, de aspiraciones, de necesidades, ¿no? De costumbres. ¿Qué queremos cambiar, por ejemplo, que estén las normas, o qué podemos disputar? Cuando digo disputar es cambiar, queremos cambiar cosas o queremos establecer otras. A ver, voy a empezar a señalar algunos, porque al final esto es una pregunta que no necesitan leer la lectura para entenderlo. A ver, Elizabeth Cruz. Elizabeth Cruz Ramírez. ¿Estás en la clase o no estás en la clase? A ver, Abril. Abril Valdés. A ver. Entonces, ¿me dices? Elizabeth. ¿Me dices? ¿Qué podemos disputar hoy? Dice Mariana, respeto. Pero Mariana, ¿respeto a qué? La honestidad. Veamos más bien qué podemos disputar en las normas jurídicas. Yo no, que ustedes digan, no, respeto, la honestidad. ¿Eso se puede poner en una norma? Sí se puede poner, pero dice Delfina, la honestidad. Yo estoy hablando de más bien disputas actuales, por ejemplo. Una disputa actual, a ver. Rocío, por favor, si no... Puta. Por ejemplo, dice Luz Ester, ¿la despenalización del aborto a nivel nacional podría ser? Sí, claro. Y estamos disputando valores sobre el uso del cuerpo de las mujeres, aunque ya por suerte Luz Ester hasta está aprobado justamente en... Sí, pero ¿cuál valor, Carolina? A ver. Eduardo, tolerancia. Están hablando ustedes de valores, me parece bien, están bien lo que están diciendo, pero vamos a un algo específico, ¿no? Por ejemplo, dice Mariana, respeto a las preferencias sexuales. Sí. Sí, pero yo estoy, a ver, sí, todo lo que están diciendo está bien, pero todo eso está en la Constitución, ¿entienden? Lo que quería era que pusieran algo en la mesa que hoy está en disputa. Por ejemplo, Luz pone un ejemplo que justamente acaba de ser aprobado por la Suprema Corte. No está en las leyes, está aprobado como precedente, que también es una fuente del derecho, ¿no? Ya lo veremos, ya lo veremos. De hecho, los precedentes es una fuente formal del derecho. Después de que veamos el concepto bien de fuentes formales, materiales, históricas, vamos a empezar a explicar cuáles son esas fuentes formales, cuáles son esas fuentes materiales, ¿no? Entonces, sí, el matrimonio igualitario, dice Isabel Parra, el uso de la cannabis, Eduardo, ese me parece interesante porque justo creo que el proceso no ha terminado, ya está aprobado, pero solo, sí está aprobado para uso lúdico de manera universal, no me acuerdo ahora, ya se aprobó, ¿no? Miren, el aborto. A ver, mira, este es un conflicto, mire, el uso de la cannabis creo que ya está aprobado, el aborto está siendo aprobado por la Suprema Corte, entonces, la pena de muerte a violadores, feminicidas y asesinos, muy interesante. Esa es una disputa, eso puede ser una disputa hoy. Y hacer todo un debate social, por ejemplo, sobre la pena de muerte o no.
que implica valores. ¿Cuál valor? La vida, por supuesto, la vida, evidentemente. Eh, entonces, fíjense, es muy importante porque lo que estamos hablando, estoy poniendo el ejemplo de las fuentes materiales para que se den cuenta que cuando se habla de los contenidos de las normas, tú dices, bueno, ¿y qué cosa? ¿Por qué es una fuente del derecho material el contenido de la norma? Porque justamente lo que se está planteando ahí no es de un proceso como la fuente formal, sino se está planteando ese tipo de debates que tenemos hoy en las sociedades mexicanas actuales, ¿no? Por ejemplo, eh, el matrimonio igualitario en todo el país, que nada más que está en la Ciudad de México, en algunos estados ha sido aplicado. Está bien, muy bien. Eso es una disputa. La pena de muerte por determinados delitos, ¿no? De violación, feminicidio o asesinato. Eh, la eutanasia, muy bien, Delfina, la eutanasia, la libertad de elegir una muerte digna para enfermos terminales. Esos son disputas que, fíjense, hoy no están reguladas en todo el ordenamiento jurídico. Y la sociedad, ¿qué cosa es una fuente material? Que la sociedad empieza a ponerse de acuerdo, exija que eso se regule. Y por ejemplo, voy a poner el ejemplo del matrimonio igualitario. Que no lo permitas no quiere decir que no existe. Ahí es donde está este tema de, por ejemplo, las costumbres. Las costumbres, ¿qué importa que tú no lo permitas? Si no lo permites, pues da lo mismo. Igual, bueno, el aborto acaba de ser aprobado justamente por la Suprema Corte y mediante un procedimiento. Es una fuente formal, lo que pasa que no es una ley, es una fuente formal que es la del precedente. Entonces, me da gusto es que lo estén entendiendo. Justamente lo que estamos hablando es, pero el aborto igual, el aborto, la eutanasia, la pena de muerte, el matrimonio igualitario, son temas que, bueno, por supuesto le estoy poniendo yo los temas, los conceptos jurídicos, pero uno lo que dice es, por qué tiene una persona con cáncer, que es una enfermedad tan pesada, tan dura para la corporalidad de la persona que la tiene cuando ya está en estadio terminal, y tan dura para la familia, porque sufren mucho todas las partes, que morir así? ¿No es mejor hacer una despedida, un proceso de luto, de cuando ya se sabe que no se puede hacer más nada y que tenga una muerte digna, tranquila? Y no tener una persona, no sé, yo conozco personas que han tenido, pues, están muy mal, el cuerpo se depaupera de una manera, es como si fuera una cosa que te come, ¿no? El cuerpo se depaupera y hasta que no mueres, no puedes morir, pues no es una muerte digna. Entonces, para mí son valores, son disputas, que puede ser que alguno de ustedes, alguna de ustedes no esté de acuerdo, que piense que solo, por ejemplo, Dios o algún dios o algunos dioses son los que deciden esto, o que justamente uno no puede aplicar la eutanasia si no es únicamente cuando haya, por ejemplo, determinadas condicionantes, como que, por ejemplo, que no sea por la voluntad del enfermo, que sea única y exclusivamente porque los médicos digan que definitivamente ya no se puede hacer nada. Y puede ser que haya médicos que por sus creencias digan, bueno, sí, ya no se puede hacer mucho, pero todavía siempre hay esperanza, entonces ahí no se puede, ¿no? Y no, yo creo que hay que tener en cuenta todo, ¿no? Que los médicos digan una cosa, que el enfermo también ya no quiere estar viviendo. Son una serie, ven que porque no es la eutanasia per se, hay muchos debates alrededor, ¿no? Si se dan cuenta, ese debate, eso, que además hace costumbre, al final las personas, eh, mm, la eutanasia es difícil que las personas lo apliquen porque puede constituir asesinato, pero sí se hace en momentos determinados con personas muy terminales. No, se medio encubre y no sé qué, pero se llega a hacer. El aborto, aunque ahora ya está en todo el país, antes de que estuviera en todo el país por la Suprema Corte, se aplicaba en todos lados. Y si no, la gente venía a donde estaba aprobado. El matrimonio igualitario. Y no es fíjense, no es una costumbre, el aborto es una necesidad de las mujeres con respecto a su cuerpo y a su toma de decisiones, porque no pueden tener hijos en ese momento, porque no tienen cómo mantenerlos,
porque fue producto de un acto no voluntario, muchos elementos. Y el tema de la muerte digna también es una necesidad de no sufrir, del derecho a no sufrir, a no ser como un convaleciente que sufre por lo que está pasando. Y, por ejemplo, el matrimonio igualitario es una costumbre, más que una necesidad. Bueno, una necesidad espiritual, pero es una costumbre. Las personas al final viven juntas y tienen una convivencia como matrimonio. Entonces, por eso te digo, la fuente material del derecho tiene que ver con esos procesos, no solo de debate, sino de consensos, de generar determinadas actuaciones y conductas en una sociedad. ¿Sí? Eh, mm, la maternidad subrogada, muy buen tema, Carolina, ese. Y la donación de órganos al morir, pero bueno, ese creo, Luz, que está regulado, ¿no? No está prohibido, eso al revés. Pero la maternidad subrogada es un muy buen tema porque justamente creo que solamente está regulado en Veracruz, si mal no recuerdo. Es en un estado del litoral del Caribe, del Golfo, y ahora no recuerdo bien. Y no sé si es en Tabasco o en Veracruz. Y justamente también es un tema en disputa, ¿no? Que debería regularse. Es muy importante el tema de la maternidad subrogada porque las mujeres entonces somos objeto eh, de, del mercado. Porque aunque incluso las regulaciones actuales implican que puede ser entre familiares, por problemas, etcétera, etcétera, por donde pasa son por procesos mercantiles, pasa por procesos mercantiles. Y es importante porque puede ser que haya personas, por ejemplo, que no pueden tener hijos y lo quieren usar, y si pasa por un proceso mercantil que esté regulado y no explote el cuerpo de las mujeres, por ejemplo, para mí ese es un tema importante. eh, y porque al final, evidentemente, es uno de los temas, a ver, eso se hace constantemente. La gente busca personas, le paga, hace el proceso de inseminación y tienen, y tiene, que no pueden tener hijos, y tienen a esta persona y le pagan y están en este proceso y después le entregan al hijo y puede no estar regulado. Y tiene muchas aristas eso, muchas problemáticas, desde el uso del cuerpo de las mujeres de manera excesiva desde el punto de vista comercial, el abuso en ese sentido, o sencillamente también tú puedes permitir perfectamente la maternidad subrogada entre familiares, por ejemplo. Si tú tienes una hermana, un hermano y no puede tener hijos y pueden hacer algo entre las familias para entonces otra persona de la familia pueda gestar el bebé. Bueno, pues todo eso se puede hacer perfectamente sin que medie aspectos comerciales. Ahora, si media algún aspecto comercial que también sea regulado, ¿entiendes? Eso es un tema. A mí me parecen son temas importantísimos, ¿no? Bueno, muy bien. Em, No, la donación de órganos es voluntaria y se puede hacer, ¿no? Lo que puedes en todo caso disputar y decir es que en toda persona que tenga órganos sanos, casi, casi que pueda ser, que tenga que ser obligatoria la donación, lo cual es una disputa, ahora sí, ahí sí, Luz, porque, por ejemplo, hay gente que dirá, no, 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 porque yo soy hija de Dios y como hijo de Dios así me voy, ¿no? Y lo importante también de los órganos, de donar órganos, si ya la persona falleció, es para una persona que está viva y que lo necesita, ¿no? Por ejemplo, los riñones, el hígado, aunque el hígado más bien se puede donar pedazos, ¿no? Pero lo que es riñones, sí es fundamental. Y la gente se muere por eso. El corazón. Y ahí sí me parece importante la disputa, ¿no? Entonces, la disputa, cuando digo disputa me refiero a debates, costumbres. Hay cosas que ya se hacen costumbres y cosas en las cuales podemos disputar que se regulen para tener mejores convivencias, ¿no? Y solucionar problemas.
La eutanasia, sí, Erika, muy bien, sí lo comentamos, lo vimos, lo comentamos ya. Y la adopción, Elizabeth, muy bien, Elizabeth, la otra es la adopción en parejas del mismo sexo. Sí, es muy buen punto porque no está del todo establecida, está medio subrepticia y al final las personas, pues, en México, incluso el proceso de adopción en México es tan difícil y hay tantos niños y niñas que necesitan adoptarse y es difícil, se hace de una manera muy con una rigurosidad que, a ver, que es necesaria porque no te vayan a agarrar unos niños así y los vayan a vender los órganos y las córneas y no sé cuánta cosa. Pero por otro lado, pues también se pasan, ¿no? Y entonces hay mucha gente que quiere adoptar, que le puede dar buena vida a niños y niñas, y bueno, ahí pasan muchas cosas, pasan de todo. Pero bueno, volvamos al punto. Muy bien. ¿Entendieron ya entonces qué son todos esos problemas que reflejamos ahorita en el chat? Muy bien, gracias por participar, les agradezco. Todos esos problemas y muchos más, hay problemas ambientales, hay problemas de cómo se mide la contaminación ambiental, de cómo se deben proteger las aguas, de cómo se deben proteger las tierras, todos los bienes de uso común, por ejemplo. Eh, Todos los temas que tengan que ver con, sobre todo con esa dinámica entre que sea más preponderante el uso privado de bienes con respecto a los derechos humanos, todo eso son disputas que tenemos y son procesos en los cuales, ¿qué se generan? Se generan debates en las fuentes materiales, se generan debates, se generan disputas, se generan acuerdos, se generan consensos, hay costumbres o sencillamente en una disputa hay alguien que en un momento determinado, unas mayorías que ganan y logran poner esos valores en las normas jurídicas. Luego, entonces, ¿mediante qué vías? Bueno, las vías son pues las luchas de clases, luchas de grupos sociales, costumbres, consensos sociales, acuerdos, ¿no? Todo esto nutre el derecho y por eso se le llama fuentes materiales del derecho. ¿Está bien? Si alguien tiene duda, para entonces seguir a las históricas. ¿Alguna duda? Sí, ahí me dicen, ¿no? Si tienen dudas. ¿Está bien? Entonces, las formales Todo, todo bien. Gracias, Elizabeth, gracias. A todos los que participaron ahorita del chat, los voy a apuntar que participaron hoy. Qué bueno, que me da gusto. Bueno, entonces las formales son los procesos ya establecidos que generan que las normas se validen y ejerzan coacción, sean obligatorias. Y las materiales son esos procesos en la sociedad en los cuales nos vamos poniendo de acuerdo o no, y las mayorías ganan, etcétera, para regular valores, principios, costumbres que tenemos en la sociedad en las normas jurídicas. Es decir, de las materiales hay que pasar después a las formales, ¿no? Siempre, porque la material per se no genera nada, claro, pero teniendo en cuenta que estudiamos pluralismo jurídico, por ejemplo, cuando uno va a una comunidad indígena, para cerrar este punto, uno uno ve que las comunidades funcionan, ¿se acuerdan el video que vimos de Guatemala? Las comunidades funcionan por usos y costumbres, ¿no? Y en esos usos y costumbres, ¿qué es lo que va a pasar ahí, en esas comunidades? Pues que justamente ellos se reúnen, por ejemplo, en asamblea, vieron cómo se reunieron, cómo hicieron preguntas en público a los acusados para un caso penal, ¿no? Cómo todo el mundo opinó, pues eso es uso y costumbre. Eso no está escrito en ningún lugar. Por tanto, el funcionamiento de regularmente en el pluralismo jurídico comunitario, sobre todo en las comunidades indígenas originarias, porque pueden ser indígenas, pero pueden ser afros, por ejemplo, afroamericanas, o pueden estar en África, pueden estar en Asia. En este tipo de comunidades regularmente las fuentes son fuentes materiales, reales, las fuentes del derecho. ¿Por qué? Porque son más costumbres que se van estableciendo y que se van usando, que se van usando. Ellas al usarse constantemente se hacen derecho, pero no tienen que pasar por un proceso formal, a diferencia del derecho del Estado mexicano. El derecho del Estado mexicano sí, hay todo ese proceso en la sociedad y pasa después
y tiene que pasar por el proceso formal. El formal es los procedimientos, ¿no? Que le dan validez y ejercicio de coacción. Pero en una comunidad indígena se van por las fuentes reales o materiales todo el tiempo y no pasan por un proceso formal, sino es un uso consuetudinario de costumbres histórico que se va dando, se va dando, se va dando y nadie lo cuestiona. En el momento en que alguien y la propia comunidad empieza a cuestionar determinados usos de relaciones jurídicas, no, ya esto no se puede hacer así, debe hacerse de tal manera, pues ellos irán conversando y dialogando de qué manera hacerlo y lo van a ir instaurando, ¿no? Pero es material, no pasa por un proceso formal. Claro, en algún momento, sobre todo en México, puede ser que haya decisiones jurídicas que pasen por un proceso formal en una comunidad indígena y es que pasan por una asamblea. Las asambleas, una cosa es el uso del derecho, ¿no? Como usos y costumbres, y otra cosa es que tú vayas a una asamblea y la asamblea decida, por ejemplo, cuáles son las autoridades que van a regir este año para hacer tales y tales cosas en la comunidad, que también son decisiones jurídicas, ¿eh? Entonces, cuando ellos hacen eso, sí hay un proceso formal, ¿no? Se reúnen en asamblea, hay todo un debate, dialogan con sus temporalidades, sus tiempos, hacen sus propuestas, alegan cómo, etcétera, y después hay proceso de elección interna. Ellos hacen su elección como tal y votan regularmente de manera libre, ¿no? No es secreta. Estoy poniendo como dos ejemplos para que vean que sí puede haber un proceso, pero el proceso es diferente a los nuestros, ¿no? A ver, Juan, adelante, te doy la palabra. Maestra, ya aclaró mi duda, que era que era acerca de lo que es la costumbre. La costumbre, Álvarez Ledesma pues, la marca como una fuente formal, pero ya aclaró Sí. usted, No, ya pero aclaró espérame. usted lo que no. Es que la costumbre como fuente formal es otra cosa. Ahorita, después yo se las explico. La costumbre como fuente formal tiene que ver con el derecho civil. Y es cuando tú estableces, cuando las personas establecen en el ámbito civil contratos comerciales y lo hacen de determinadas maneras. Sí, respetando las normas jurídicas, pero la gente establece acuerdos particulares entre tú y yo, establecemos, sí respetamos las normas jurídicas, pero establecemos lo que queremos y eso se vuelve costumbre de la manera en cómo se va haciendo, etcétera, etcétera. Él lo dice claramente, de hecho. Dice, la fuente formal como la costumbre en los contratos privados. Y eso no es de lo que estamos hablando. Porque, bueno, bueno, a mí me enseñaron desde que entré en un taller a la carrera, que como fuente formal estaba en las leyes, la jurisprudencia y la costumbre. Pero la Fue lo que a mí me costumbre en el enseñaron. derecho civil, te Sí, repito, te fue lo que a mí reitero y te me repito. enseñaron, ¿no? ¿Eh? Y como fuente real o materiales, todas aquellas acciones que realizamos día a día para después poderlas llevar a una fuente formal, ¿no? Pero, Pero nunca te hablaron de pluralismo jurídico ahí, ¿no? ujú, sí son procesos que se tienen. No, pero no te hablaron de pluralismo jurídico ahí o no. No, de No. pluralismo jurídico no me hablaron. Ah, Este tema sí no lo tocaron, mesa. Por ese eso es yo el estaba. punto, ese es el punto que yo estoy distinguiendo porque estoy relacionando con temas anteriores que hemos visto en clases. Las formales son los procedimientos. Las reales o materiales sí tienen que ver con todo ese tipo de acuerdos, costumbres y cuestiones que vamos haciendo dentro de la sociedad. Y ahí pongo un ejemplo. Y principios, valores, consensos, disputas, que después tratamos de llevarlos. Si queremos que sea en el derecho mexicano del Estado, lo llevamos a que se regule, ¿no? Porque no hay Ajá. más, ese es. Ahora, punto y seguir, punto y aparte. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas? ¿Qué tipo de fuentes tienen del derecho? Es que el autor Ledesma también habla de eso, dice ahí, dice, para que la tradición, la costumbre, la podamos reconocer, se reconoce a través de la ley, o sea, de Sí, una pero fuente. lo dice en función del Estado mexicano, porque no hablan Ajá, nunca de así. pluralismo jurídico. Tienes que separar los dos sistemas jurídicos ahí. Ahí hay un pluralismo, si hay un pluralismo, pues, No, lo, escucha, Juan. Primero escúchame. Tienes que separar los sistemas jurídicos.
El autor siempre te está hablando del sistema jurídico mexicano. ¿Cuándo han visto que Ledesma ha hablado alguna vez de pluralismo jurídico? Él nunca ha hablado de pluralismo jurídico. Él todo el tiempo está hablando en función de todos sus conceptos están basados en el sistema jurídico estatal mexicano. Luego, entonces, lo que yo te diga acá en paralelo de pluralismo jurídico no está en ese libro. Si no, te lo voy dando como información extra para complementar lo que ya leíste al respecto. Entonces, que el autor no lo diga no quiere decir que no existe. Mi pregunta es, ¿la costumbre de los pueblos indígenas está establecida en las normas jurídicas? ¿En qué normas, Juan? Si lo que dicen las normas jurídicas mexicanas es que reconocen sus derechos, punto. ¿Sí lo ves? Entonces, es sus costumbres, sus formas de elección, por ejemplo, para ejercer su autonomía. ¿Dónde están? ¿En qué norma tú la ves escrita? ¿Hay una ley electoral de los pueblos indígenas? Eso no existe. No. ¿Por qué? Porque son costumbres de uso tradicional, histórico, y es una fuente material. Son acuerdos y consensos que tienen las comunidades. O sea, hay que ser un poquito flexible a la hora de leer los textos. Yo estoy poniendo en esta clase conceptos que no están en el texto que estás leyendo. Y por eso en algún momento te puse otros textos. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Pero son dos sistemas jurídicos diferentes. Una cosa es el del Estado mexicano, para el cual el autor está todo el tiempo elaborando el sistema jurídico estatal, cuáles son sus fuentes del derecho, son las tradicionales, pero él te da conceptos que te permiten visualizar un sistema jurídico como el de las comunidades indígenas. Por tanto, la costumbre en los pueblos indígenas es una fuente material, es una fuente real, que son acuerdos, consensos y también disputas que van ganando los grupos dentro de las comunidades y dicen, lo vamos a hacer así. ¿Ya entiendes? ¿Sí se entiende? No solo Juan, para todos y todas. Sí, profesora. Sí, profesora. Sí, profesora. Son sistemas jurídicos maestra. que aunque se traslapan, como dijimos en clase, es que el ejemplo del video es muy claro, ¿no? Pero funcionan, sí tienen sus diferencias y sus campos y sus espacios temporales, sus espacios y sus tiempos, ¿no? El sistema de la comunidad maya que viste, el sistema del Estado. Que ellos se comunican, que hay solidaridad, que se traslapan, que pasa el caso al sistema oficial del Estado de Guatemala. No hay ningún problema. Es lo que les dije que pasa regularmente. Pasa mucho todo esto, ¿no? Pero hay muchas cosas que no se pasan al Estado tampoco, sino que se resuelven internamente. Entonces, ¿cuál sería su fuente del derecho? Una fuente real, material. Porque ellos no tienen un proceso, ellos tienen procedimientos para algunas cosas y muchas veces, la diferencia está en que el Estado mexicano sí no considera que la costumbre va directo a la norma jurídica, sí, sino que la costumbre se aplica en cualquier espacio en México. Por ejemplo, supón que ahora en Ecatepec o en algún, bueno, ha pasado, ¿no? Una persona, y ha pasado en México, en la ciudad, de hecho, en Tláhuac creo que pasó, que agarraron a una persona que creo que, no sé si violó a una niña o la secuestró, a unos niños, y lo agarraron y le aplicaron pena de muerte, el famoso linchamiento, ¿no? ¿No? Entonces de pronto empiezan a decir la comunidad, no, es una costumbre de nosotros hacer esto, y tiene que ser así. Y entonces el Estado va a decir, no, no puedes hacer eso, no lo puedes hacer, ¿no? El Estado se va a interponer ante esa conducta, porque además es una conducta aislada, no es una costumbre, una conducta de indignación frente a un hecho producto de exceso de violencia que puede ocurrir, sobre todo en espacios urbanos o rurales donde hay mucha violencia. Regularmente cuando esas cosas ocurren, hay ese tipo de procesos, porque ni las comunidades indígenas tienen pena de muerte, ¿eh? No los tienen establecidos. No es parte de su naturaleza. Ahí se vio con la comunidad maya, pero no es parte de su naturaleza en estos momentos, ya a esta altura.
del mundo, pues, más si tienen contacto con el mundo occidental. Entonces, no es una costumbre, ¿entiendes? Entonces, ahí tú sí te metes como Estado y le dices, no, eso no lo pueden hacer, ¿sí se entiende? Entonces, no es que cualquier costumbre sale al derecho, va al derecho así nomás, ¿eh? Y menos en el derecho penal, y mucho cuidado, porque entonces, por ejemplo, cuando el autor dice que la costumbre es una fuente formal, está hablando del derecho civil en el sistema estatal mexicano, no está hablando del derecho penal. Por ejemplo, la costumbre no es fuente de derecho penal, nunca, en el caso del sistema estatal mexicano. ¿Sí se entiende? A ver, voy a volver con las definiciones. Fuente formal. Las fuentes formales son los procedimientos. En el Estado mexicano, para el Estado de México, el derecho de México, ese que conocemos, constitución, leyes, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son? Hay procedimientos para que las normas se aprueben y entonces sean válidas y al final sean obligatorias para todos y todas. Sí. Pero en todos los estados los hay, en todos en el mundo, ¿eh? En todos los estados del mundo. ¿Está bien? Bueno. Fuente material para el Estado de México, el Estado mexicano. El Estado de México, no el Estado, sino todo el Estado mexicano. ¿Cuáles son las fuentes materiales? Pues hay muchas fuentes materiales. Hay muchas fuentes materiales. Tiene que ver con esos procesos de disputa en los cuales vamos generando valores, principios, etcétera, consensos, disensos, que es lo que dice el autor, que nutren al derecho, que se van a reflejar en el derecho. Y ahorita pusimos muchísimos ejemplos, donde hay disputas, donde no nos hemos puesto de acuerdo, donde no se logra todavía eso formalizarlo, que es la palabra. ¿Está bien? Pero ¿cuáles serían las fuentes materiales? Eso, esos valores, esa disputa. Y también ahí hay costumbres. ¿Sí, Juan? Ahí hay costumbres, ¿eh? El matrimonio igualitario es una necesidad, sí, pero sí, necesidad de vivir en familia como tenemos todas y todos, ¿no? Pero es una costumbre también vivir en matrimonio, también es una costumbre. ¿No les parece que es una costumbre vivir en matrimonio? Y si a ti te gusta una persona del mismo sexo que uno tenga, pues ¿qué tiene? ¿Sí se entiende? No es, yo no, y son, es que es un valor, no, pues el valor es vivir en familia, ¿eh? Que no, más que un valor es una necesidad. Vivir en familia es una necesidad de los seres humanos, de tener una familia, no es casarse y tener hijos, no, vivir en conjunto, con personas, ¿no? Puede ser que tu familia sea tener mascotas y vivir con un amigo, una amiga, o con algún familiar, sí consanguíneo o con ninguno. De hecho, hoy la disputa es que la familia no es mamá, papá, hijo. La disputa es que las familias pueden ser cualquier tipo de familia, la que tú decidas tener. Pero sí es un derecho tener una familia. ¿Sí se entiende? De hecho, eso es un derecho humano, tener una familia. ¿Sí? ¿Sí van conmigo? Tú la tienes como tú entiendas Sí, tenerla. profesora. Y eso sí es una necesidad, tener una familia. Pero ahora, pues vivir con alguien, pues tú lo haces costumbre, es tu costumbre. Yo vivo con mi, yo tengo 2 perros, 3 gatos, 4 pajarillos, 5 peceras, y esa es mi familia, y yo quiero que sea así. Y mi vecino es mi familia también, mi vecina es mi familia. Es que eso es una discusión muy interesante que se da hoy. Fíjense, esta ha sido una discusión actual que creo que la Constitución mexicana está un poquito atrasada en ese sentido, ahora no me acuerdo. Habla de la familia en general así, pero creo que habla de hombre, mujer. Pero las familias hoy, la discusión es que hay muchos tipos de familias, ¿no? Puede ser mujer, mujer, hijos, mujer sola, hombre solo, hombre, hombre. Pueden ser 3 personas, pueden ser 4, pueden ser que vivas con tus padres, puede ser que vivas con tus abuelos, puede ser que vivas con sobrinos. Miren, ahora mismo esa discusión se está dando en Cuba porque se está aprobando una cosa que se llama el Código de las Familias. Así se llama, Código de las Familias. Y y la regulación es esa. Las familias es con quien deciden las personas unirse para convivir y tener
tu vida social, personal satisfecha, ¿entiendes? Y es muy interesante porque se habla de familias como vecinos, ¿no? Entonces hay gente que vive sola. Y por ejemplo, se dieron, o sea, escuché datos muy fuertes como que la mitad el 50% de los menores en Cuba vive con sus abuelos. ¿Se imaginan? No viven con sus papás, que si mal no recuerdo. Pero dijeron una edad determinada, ¿no? De menores de edad, no, de menores de edad dijeron, viven con sus abuelos. Pero no es que no tengan padres y madres, es que decidieron vivir con los abuelos, pues. El 50% de los niños. Entonces, la familia ahí son los nietos y los abuelos, o la abuela o el abuelo. ¿Sí se entiende? Por eso tienes que reconocerla. Y tiene que tener prerrogativa, porque si es un menor de edad y no puede tomar decisiones, y los padres, por ejemplo, están fuera del país, y el niño o la niña tiene un accidente, ¿quién toma la decisión? No estamos hablando de cosas filiales de amor, cariño, no, 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 también de cuestiones que pueden ser de vida o muerte. El niño o la niña tiene un accidente. Tienes que tomar una decisión respecto a algo que van a hacer, un procedimiento médico. Y los padres no están en el país. Y la decisión hay que firmarla, ¿no? ¿Quién lo va a firmar? El abuelo o la abuela. Ah, no, pero no es el tutor, pero es la familia. Es la familia con quien vive el niño y con quien está en convivencia. Y eso lo tiene que proteger el derecho. Y al final ¿qué es eso? Es una necesidad y es una costumbre. ¿Está bien? No sé si el ejemplo aclara un poquito, Juan. ¿Les parece o no? ¿O cómo vamos? ¿Bien? Ahora, Sí, bien, profesora. a ver, ahorita después voy de nuevo a pueblos indígenas. Vamos a terminar con las fuentes históricas. ¿Cuáles son las fuentes históricas? A ver, ¿quién me dice? Todo esto que estamos hablando por ahora es del Estado-Nación. Las históricas, ¿cuáles son? A ver, Juan, tú mismo. Bueno, yo tenía entendido, porque ya digo, yo tenía entendido que eran por ejemplo, las constituciones pasadas, las leyes pasadas, todo lo que ya dejó de, lo Pero que eso tenía una, dice el autor, eso lo dice el autor ahí en la página 138, lo dice claramente. ¿No lo viste? Así mismo lo dice. Dice, todos los documentos o textos de derecho positivo no vigentes que fungen como inspiración o antecedente de la formalización del derecho. ¿Sí? Tú tenías entendido, a ver, Juan, lee el autor, saca lo que el autor dice, pero todo lo que dice el autor lo dice en función del derecho de México, del derecho del Estado, el derecho estatal. Y yo también te voy a poner ejemplos del derecho no estatal, el derecho del sistema jurídico de los pueblos indígenas. Acuérdate que tú no estás obligado a aplicar ese derecho, nadie está obligado. Él está ahí, pero si tú no lo quieres aplicar, no lo apliques. No te preocupes. Tampoco tú estás obligado a hacerlo. Entonces, las fuentes históricas serían todos esos documentos que ya no son vigentes, ¿no? Que fungen como inspiración y antecedente de la formalización del derecho. Claro, eso es un concepto muy amplio que me parece que está bien, pero que puede ser muy amplio porque tú podrías decir, entonces todo tipo de documento también prehispánico podría ser fuente histórica del derecho en México. Es interesante, ¿no? Porque hay documentos prehispánicos. ¿Quieres comentar algo, Juan, que tienes la mano levantada? no, maestra, se quedó arriba la manita. Ah, bueno, vale. Entonces, todo tipo de documento, por ejemplo, prehispánico, también es fuente del derecho. Bueno, ahí hay como cuestiones de amplitud laxas o que no se cubren. Pero teniendo en cuenta también las leyes de India, por ejemplo, también son fuentes del derecho históricas. Todo documento de derecho positivo son muchos documentos, ¿no? Regularmente lo que se invoca, si tú invocas una fuente histórica hoy, acuérdense que tú puedes invocar un argumento mediante decir, bueno, es que según la tradición histórica del Estado mexicano, por ejemplo, y comentar argumentos del siglo XIX, de debates constitucionales, por ejemplo, los debates del 14, del 24, el 14 no, Apatzingán fue más bien
justo después de la independencia, del 24, después de los años 36-37, los debates del 57, en cada momento que hubo procesos constituyentes y debates, tú puedes invocar quizás parte de esos debates, invocar lo que se dijo en esos documentos, no solamente el debate, sino lo que se estableció en ese documento para comentar algo, ¿no? Pero, o invocar justamente para reafirmar algo que está establecido hoy, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el federalismo, ¿no? El federalismo fue una cosa que se discutió todo el siglo XIX hasta que se estableció en 1857. Entonces tú puedes decir, no, 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 sí somos federales y hay todas estas razones e invocarlas en una demanda o en una sentencia, ¿no? Y como elementos históricos importantes, no te van a generar derecho nuevo, pero sí estás usando esa fuente histórica, ¿no? Bueno. A mí sí me gusta mucho la fuente histórica del derecho, puede ayudar a decir cosas, a argumentar cosas. Bueno, lo otro es, mira Juan, párrafo 19, página 138. Aquí lo dice muy claramente el autor. Las clasificaciones que estamos haciendo de estos tres tipos de fuentes se tienen que adaptar a cada sistema jurídico en concreto. Es decir, cada sistema jurídico va a establecer sus fuentes formales, cada sistema jurídico va a establecer su fuente, va a ver sus fuentes formales, como las materiales, disculpa, y también sus fuentes históricas. Ningún sistema jurídico tiene las tres fuentes de la misma manera establecida. Luego entonces, el autor está hablando del sistema jurídico estatal mexicano, del Estado mexicano, ¿no? Pero yo cuando ahorita hice una analogía, hablé del sistema jurídico de una comunidad indígena X. Son dos sistemas jurídicos diferentes, aunque se comuniquen, aunque se traslapen, aunque haya superposición de sus normas, etcétera, etcétera. Pero son diferentes. Bajo mi concepto de pluralismo jurídico, mío no, de muchos y muchas colegas que trabajamos con esos conceptos y que trabajamos con este tipo de argumentación. ¿Está bien? Entonces, un pueblo indígena también tiene fuentes formales, fuentes materiales y fuentes históricas. ¿Cuáles serían sus fuentes formales? Pues determinados procesos que hacen, como por ejemplo en una asamblea elegir sus autoridades políticas. Ahí no está establecido por escrito, pero hay un proceso en el cual ellos van a tomar una decisión que es política y es jurídica, ¿no? ¿Cuáles serían sus fuentes materiales? Se vinculan mucho. Las fuentes materiales son ese proceso de usos y costumbres histórico que han tenido, de tradiciones, para tomar determinadas decisiones. Y son fuentes reales. Ellos regularmente todo lo tienen establecido mediante costumbres. ¿Y cuál sería su fuente histórica si no tienen un documento previo? Depende, hay comunidades que sí tienen documentos por escrito, y si no, pues la tradición oral. En la tradición oral, los mayores te dicen, antes lo hacíamos de esta manera, ahora lo hacemos de esta. Pues eso es una fuente histórica. ¿Se entiende? Entonces, lo dice muy claro el autor, no nos hagamos bola y no querramos ser cerrados mentalmente. Si algo yo pongo en las clases, no solo son conceptos y elementos, sino también una forma de pensar un poquito más abierta. No es solamente lo que dice el Estado, sino también lo que ocurre socialmente. El derecho de una naturaleza histórica y social fueron las primeras clases que vimos. Luego entonces, que a lo mejor la mitad del grupo no diga, no, el derecho en las comunidades indígenas no existe, no funciona. Bueno, pues, no hay problema. Eso no quiere decir que deje de existir porque ustedes digan una cosa u otra. Ni también quiere decir que existe exactamente como lo digo yo, tampoco. No es que sea tan relativo, para mí tiene mucha fuerza y ahí está. Y hay miles de investigaciones y miles de estudios y miles de formas que usan. Lo que pasa es que evidentemente también tienen relación con el Estado, no están separados. Pero bueno, no están tan separados como parece que están.
Pero eso pasa con muchos derechos, no solamente con el de las comunidades, también con el el derecho el derecho este económico comercial, ¿no? Que existe a nivel por encima de los estados. Entonces, bueno, ya hasta ahí termino. Por tanto, las fuentes formales, materiales e históricas se van a adaptar a cada sistema jurídico según sus criterios, como dice, de, ahora sí, formalización, identificación y aquí lo dice, criterios de identificación, validación e incorporación de las normas a sus sistemas jurídicos. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces, vamos a ver otro elemento. El otro elemento que destaca el autor es que también hay que tener en cuenta que las normas jurídicas que emanan de estas fuentes del derecho tienen jerarquía y competencias. Ahí está hablando sobre todo de las normas jurídicas del Estado que tienen jerarquías desde el punto de vista de cómo se van creando. Por ejemplo, en las fuentes formales. Las fuentes formales comprenden muchos tipos de normas jurídicas. Por ejemplo, una de ellas es la ley por escrito, pero otra es el precedente. Ven, fíjense, ahora estamos en una clasificación general, después vamos a ver dentro de las fuentes formales cuáles son los tipos de fuentes formales, cuáles son esos procedimientos. Una es la aprobación de la ley, cómo se aprueba la ley, y otra es cómo se aprueba un precedente. ¿En qué terminan las dos? En normas jurídicas, pero son procedimientos diferentes. ¿Se entiende? Ahora, el autor nos dice, estos tipos de fuentes formales tienen jerarquía. Sí, es verdad. Para nosotros, para el sistema jurídico mexicano, del Estado mexicano, la jerarquía está en constitución, leyes, etcétera, etcétera. En ese orden, constitución, tratados internacionales de derechos humanos, leyes, después de las leyes vendrían reglamentos, leyes generales, leyes nacionales, leyes procedimentales, leyes federales, leyes estatales y después los reglamentos. Ahora dice, en ese sentido ahí hay jerarquía. La ley tiene una jerarquía con respecto a todo tipo a otro tipo de fuente formal, la ley en el sistema jurídico mexicano. ¿Por qué? Porque vienen de los sistemas jurídicos románicos. A ver, voy a ponérselo acá. Las fuentes formales regularmente tienen jerarquías. ¿Por qué tienen jerarquías? Porque son procesos que conllevan a aprobar tipos de normas jurídicas que hay un proceso que es más importante que otro. No es un solo proceso, son varios. Por ejemplo, el sistema jurídico del Estado mexicano es de origen románico, germánico, francés, románico, canónico, germánico francés. Ese es su origen histórico. ¿Producto de qué? La colonización. Es decir, que nuestro sistema jurídico viene de esta tradición histórica que fue desde donde se creó un sistema de normas desde Roma, después pasó por el mundo eclesiástico cristiano, derecho canónico, y después católico, y el germánico francés, que ya tiene que ver con el siglo XVIII y XIX. Todo eso fue conformando los conceptos y principios y las formas como se regulan nuestro sistema jurídico. Y ahí, en ese sistema jurídico, lo más importante que se fue elaborando en ese proceso histórico que tiene en estos momentos unos 1700 años, bueno, vamos a decir que unos 1500 años, desde el 300 antes de nuestra era hasta acá,
No, 2.300 años. 2.300 años. 300 años, 2.300 años. En ese proceso histórico, estamos hablando de la República Romana hasta la actualidad, es un proceso histórico en el cual la ley es la fuente formal del derecho de mayor jerarquía, ¿no? La ley, el acto jurídico de la ley. Ahora, el sistema jurídico de Estados Unidos es del common law. Es otro proceso histórico de construcción de las normas. Tuvo otro proceso histórico que realmente tiene apenas unos, es desde el 800 después de nuestra era. Desde la anterior, el de la República Romana, el de Roma, empezó aproximadamente en los 300 antes de nuestra era. Hasta la actualidad, estamos en el 2021, ahí saquen sus cuentas, ¿no? Y el del common law empezó en el 800 después de nuestra era, aproximadamente. 800, 600, vamos a... No, 800 después de nuestra era, aproximadamente. Y justo tiene su cumbre en los años 1000, 1200. Y de ahí empieza todo ese proceso de construcción histórica, pero la fuente formal del derecho de ese sistema de Estados Unidos, que es igual que el de Inglaterra, el de Nueva Zelanda es mixto, ¿no? El de Australia, el de todas las colonias que fueron colonias de Inglaterra, en su mayoría, pero los más fuertes serían Inglaterra, Estados Unidos, el Commonwealth inglés que está en las islas del Caribe, y Australia, porque muchos otros lugares como la India, etcétera, que fueron colonizados son sistemas mixtos. Ese tienen el sistema del common law. En las fuentes formales, ¿cuál es la jerarquía cuál es la jerarquía de esa norma como fuente formal? ¿Cuál es la más importante? ¿Cuál es el proceso más importante? Este proceso, en el sistema jurídico mexicano, el más importante es la ley, ¿no? La construcción de la ley. En Estados Unidos, en Inglaterra, el proceso más importante de construcción de la norma como fuente formal es el precedente judicial. ¿Sí? A eso se refiere el autor con las jerarquías en las fuentes formales. No está hablando de la Constitución, que viene primero la Constitución y después la ley, y después el reglamento. No, está hablando de que cuál es la principal fuente formal del derecho. En nuestro sistema, la ley. Y en Estados Unidos, el precedente judicial. En el common law, el precedente judicial. ¿Sí se entiende esto? ¿Tienen alguna duda? Es decir, puede haber muchas fuentes formales, ¿no? Puede haber muchas fuentes formales, varias fuentes formales del derecho, pero depende de entonces cómo es tu conjunto de sistema jurídico histórico. El del Estado mexicano es románico. Toda América Latina, África, Europa continental, Eurasia, Europa continental, me refiero a Europa occidental, Europa del Este y Eurasia, Rusia, todos son sistemas románicos, germánicos, canónicos, germánicos, franceses, todos. Y tienen una influencia desde Roma de cómo iba conformando el derecho mediante un derecho escrito, por escrito, y iban armando una ley con conceptos generales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué son los conceptos generales? Principios y conceptos generales, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima unidad, los conceptos jurídicos fundamentales. ¿Está bien? Mientras que Estados Unidos, Inglaterra, que es donde empezó, que bueno, aquí este 800 hay que ponerle que es en Inglaterra, ¿eh? Inglaterra, Estados Unidos, Australia serían como los paradigmáticos. Canadá también, ¿eh? Canadá también, Canadá serían los paradigmáticos del sistema jurídico del common law, es otra tradición histórica. Son tradiciones históricas de construcción del derecho.
y ellos tienen como la fuente formal jerárquica superior, la principal, el presidente judicial. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Seguimos? ¿Alguna duda hasta ahí? Ahora vamos al otro punto. También el autor nos habla de que entre las fuentes formales hay competencias. A ver, en las fuentes formales también hay competencias. ¿Quién me dice cuál es la categoría de las competencias? Está hablando de cómo se ordenan las fuentes, ¿no? En las fuentes hay jerarquías y también hay competencias. Y puso un primer ejemplo de jerarquías con las fuentes formales. En las fuentes del derecho. En jerarquía para México, la fuente formal, para el Estado mexicano, la fuente formal más importante es la ley. Para Estados Unidos, la fuente formal más importante es el presidente judicial. Ahora, también hay jerarquía en materia de competencias. De jerarquía no, disculpen, también hay competencia en las fuentes del derecho. A ver si lo entendieron. ¿Lo entendieron? No. A ver. Adelante, Juan. Sí, maestra. La competencia, el autor marca las leyes federales como principal, que están arriba en un nivel jerárquico. Luego vendrían las leyes estatales y luego las locales, maestra. Pero lo que dice es que justamente dice, a ver, Habla de rangos inferiores a las leyes federales. exacto. Como las leyes federales son las más altas, siguen luego las leyes estatales y luego las leyes locales. Lo que el autor está diciendo es, las fuentes del derecho, estas fuentes que hemos hablado, formales, históricas y materiales, tienen jerarquías, sí. ¿Cuál es la más importante para México? La ley, por ejemplo, ¿no? ¿Y dónde está la ley? Es una fuente formal. Está por encima de todas las demás. Y te vas a Estados Unidos y también hay jerarquía de fuentes del derecho. Y dice, ¿cuál es la principal fuente del derecho? El precedente judicial, la primera, ¿no? ¿Y qué cosa es? También es una fuente formal. ¿Está bien? Ahora vamos a las competencias. También las fuentes del derecho tienen competencias, dice el autor. No solo tienen jerarquías, eso es importante, tienen competencias. Y se articulan unas y otras fuentes, no están sujetas exclusivamente al lugar que ocupan en una lógica de pirámides de normas, ¿no? Sino a la materia de los asuntos a los cuales se abocan. Y en ese sentido pone el ejemplo justamente de las leyes que son locales y las leyes que son federales. Son competentes y ahí hace otra clasificación específica, porque justamente, por ejemplo, una ley local de un estado en México confederado, la ley de aguas en Campeche, o la ley de aguas, de hecho, por ejemplo, casi todos los estados tienen códigos civiles, tengo entendido yo, ¿no? Entonces todos los estados tienen códigos civiles. La competencia de esa ley es local, no es federal. Y hay también un código civil federal, ¿no? Pero entonces, donde no sea competente el federal en lo local, no se puede meter. Y a la vez, ningún local se puede meter en el federal, pero eso casi nunca ocurre. Lo que ocurre es que lo federal se mete en lo local. No es que lo local se mete en lo federal. Entonces, ahí hay, más que jerarquía, se analizan las competencias de las fuentes del derecho, ¿no? Y en este caso se sigue analizando desde las fuentes formales. Y sobre todo de la fuente principal. En el caso del Estado mexicano, la ley es la fuente principal del derecho formal. La fuente formal principal del derecho en México es la ley. Luego, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Justamente, pues, que esas leyes tienen jerarquías, estamos de acuerdo, pero también disculpen, tienen competencia y esas competencias son diferenciadas. Puede ser estatal, puede ser federal, puede ser incluso, piensen en la ley que no solamente es una ley como un código, sino también puede ser un bando municipal,
en un municipio y ese bando pues tiene su competencia local y no puede venir, por ejemplo, la federación a meterse dentro de esa competencia. En México esto es bastante claro. Casi en muchos países de América Latina, Brasil, Argentina son federales, aunque los federalismos funcionan diferentes en cada país. ¿Está bien? También ocurre estas cosas. Bueno, hasta ahí las clases hoy. Justamente. Pasen lista. Entonces, hay 3 tipos de fuentes, las formales, las materiales o reales y las históricas. Estas ya las definimos y son 3 tipos, son las clasificaciones de las fuentes del derecho. Dentro de la doctrina tradicional, todo el mundo está de acuerdo más o menos con esa clasificación y justamente una tiene que ver con procesos, la primera, las formales, las segundas tienen que ver con consensos, valores, aspiraciones, principios, costumbres, y las históricas con justamente el derecho ya no vigente previo, anterior en la sociedad, ¿no? Sobre todo sus documentos, etc. Eso se adapta a cada sistema jurídico, sea el del Estado mexicano, el del Estado de Estados Unidos, el del Estado de Guatemala o de una comunidad indígena. X, en este caso la comunidad que vimos en el video, por ejemplo. Y hay diferentes jerarquías y competencias entre las fuentes. La jerarquía de las fuentes, en el caso mexicano, la principal fuente del derecho es la ley, que es la principal fuente formal del derecho. ¿No? No es la material ni es la histórica, es la ley como fuente formal del derecho, es la principal. Casi todos los sistemas románicos tienen la misma jerarquía. Si te vas a Cuba o te vas a Guatemala o te vas a Colombia o te vas a Argentina, pasa igual. Y lo otro es que tienen competencias, esas fuentes del derecho, pero que ya esa competencia tiene que ver con la ordenación territorial del sistema jurídico. En el caso de los federales, que es el caso de México, también Argentina, Brasil, etcétera, esa fuente formal del derecho, que es la ley, ese procedimiento en el cual se usa la ley, tiene competencias. Por ejemplo, el procedimiento del Estado de Michoacán para elaborar una norma jurídica tiene una forma, y el procedimiento de la Ciudad de México para elaborar una forma jurídica tiene otra, y son 2 leyes diferentes con competencia en sus localidades. ¿Está bien? Acabo de hacer un resumen completo de la clase. Se acabó. Hacen lista y bueno, lean el texto. Ya terminamos toda esta parte y voy a ver si nos quedó algo de esta parte de las fuentes formales, materiales. Bueno, si hay una clasificación de las formales en directas, etcétera. Los tipos de fuentes formales y los tipos de fuentes formales, los tipos de fuentes materiales que explica acá el autor, pero lo vamos a hacer de la manera lo más rápido posible, ¿vale? Y de ahí pasamos a las fuentes formales en México. ¿Ok? Sí, abarca todos los derechos y todas las fuentes formales. Y después abarca la costumbre como fuente formal y le explica, vamos a explicar la próxima clase todo. Vale. La costumbre y los tratados internacionales. ¿Ya pasaron lista? Entonces seguiríamos con el capítulo 4, ¿verdad, profesora? Sí, seguimos con el capítulo 4. Ok, gracias. Sí, estoy viendo que seguimos con el capítulo 4 porque sí, para trabajarlo bien y abarcar todo hasta... Sí. Que tiene varias clasificaciones allí el autor, maestra. Sí, fuentes formales directas, indirectas. Sí. Y sí. No sé si vamos a usarlas todas, porque tampoco mi idea es que se aprendan todo eso de memoria, ni mucho menos. Y después ya habla de la Constitución, ¿vale? Pues seguimos con el 4. Nos vemos el miércoles, cuídense mucho. Ya no vi el chat, sorry. Gracias, Gracias. maestra. Gracias, buenas tardes. Hasta luego. profesora.
Anaís, ¿estás en clase? ¿Ya se fue? No. Anaís, coméntale a tu compañera que no hay problema que vea la clase después.